que aprender de la existencia de un procedimiento judicial para autorizar las donaciones, que se llama insinuación, y del cual podemos decir desde ya que tiene una doble intención. La primera es proteger el patrimonio del propio futuro causante, futuro testador, de cuyos, finado María Esther. Entonces, primero protegerlo, porque sobre la base de que el que dona está donando parte de su patrimonio, pero ya hemos dicho que no hay en nuestro país plena libertad para testar por regla general, que tenemos asignatarios forzosos, muchos, la mayor parte de las personas los tenemos, y en esas circunstancias ocurre que no podemos andar disponiendo de nuestro patrimonio, significando prácticamente un despojo de lo que pudiera corresponderle a los herederos. Entonces, en esas circunstancias, el que va a donar algo tiene que ir donde el juez y decirle: señor juez, yo me llamo Daniel Farcas, se llama el caballero, yo me llamo Farcas y yo tengo 5.000 millones de dólares de patrimonio. Y lo acredito con esto. Con esto acompaña, lo más probable es que acompañe copias de las inscripciones de títulos de las propiedades, de las pertenencias mineras, de los depósitos, de los joint ventures, etcétera, 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 que él tenga. Y una vez que dice tengo 5.000 millones de dólares, le va a decir al juez: yo quiero donar 500.000 dólares de esto que forma mi patrimonio, se lo quiero donar a mi hija mayor. Y entonces, en esas circunstancias, el juez hará una comparación, que esos 500.000 dólares que él está donando no significan afectar más allá de un 2 o 3% del patrimonio total del donante. Y en ese caso concederá la insinuación que se le pide. Insinuación decimos que se llama esta autorización para donar. Ese es el primer objetivo, pero también hay un segundo objetivo. Y el segundo objetivo es más trivial, más material. Dice relación a que al Estado, mejor al fisco, que es este disfraz que se pone el Estado cuando quiere actuar de malo de la película, ¿cierto? El fisco, cuando actúa patrimonialmente, se llama así, fisco. Y en esas circunstancias, a él le interesa, porque ustedes también han visto, ¿ha visto usted el apéndice del Código de Procedimiento Civil, don Cristian? Ahí aparece una ley que se llama Ley de Impuesto a las Herencias y Donaciones. Por consiguiente, al fisco le interesa que esa donación pague el impuesto correspondiente, porque esos van a ser algunas moneditas más que van a entrar a la alcancía del fisco. Y por consiguiente, el ciudadano podrá entonces efectuar su donación, firmar las escrituras públicas, dejar constancia en la misma escritura pública, dejará de esta formalidad habilitante. Ahí tenemos otra formalidad habilitante. Si yo no la llevo a cabo, no está hábil la donación como corresponde. Entonces, esos son los dos objetivos que tiene la autorización que llamamos insinuación. Y finalmente aparece allí en la unidad quinta como elemento a considerar aquello que se denomina acción de inoficiosa donación.
vuelvo al cuento picante que les conversé hace un rato. Los viejitos, sobre todo los viejitos, que han sido hombres de costumbres puras, aunque en su mocedad hicieron diabluras, hay unos que de viejitos se vuelven picarones de nuevo. Y en esas circunstancias hicieron donaciones a alguna pelanduzca o bataclana, o a lo mejor niña de las monjas que vino y lo ayudó y lo apoyó y le hizo cariño en momentos en que estaba depresivo. Y entonces este señor viejito que se nos llama Cristian, en la historia que estoy contando yo, dice: pero yo te voy a regalar ese departamentito que a ti te gusta tanto allá en Puerto Velero. Así que le regala un departamento en Puerto Velero. Y no le pide insinuación a nadie, no pide ni una cosa, hace nomás la escritura de compra-venta, se inscribe y chao, listo. Y no le vamos a poner que es donación para que no venga impuesto interno a molestar. Así que pongámosle venta y le ponemos un precio bajito. Nadie va a reclamar por la lesión enorme, así que pongámosle un precio así, el precio de avalúo fiscal. Y decimos que tú lo venís pagando este departamento de hace 5 años, 10 años. Ya está. Para que queden más metidos de cuándo estáis conmigo, mijita. Ya está. Listo. Y se hace ese cuento. Pero se muere. Vienen los herederos y dicen: ¿y cómo pudo nuestro causante, nuestro decuyus, María Esther, cómo pudo nuestro finadito, dice la Carol, andar regalando este departamento que vale como 300 millones de pesos? ¿Se lo regaló a quién? A la sutanita. Oye, pero si esa es la tonta que la otra noche apareció casi desnuda en el programa ese de madrugada, Morandé con compañía se llama, esa misma. Oye, pero si es una bataclana. Bueno, por eso el viejito le hizo caso. Fue la época en que nosotros no lo íbamos a ver. Po. Sí, tenía razón. Culpa a nosotros. Bueno, pero algo hay que hacer. ¿Cómo se va a quedar con el departamento? Hagamos algo. Entonces van donde el abogado Cristian Escares y el abogado Cristian Escares dice: aquí hay que interponer, porque aquí se violó la regulación correspondiente al segundo acervo imaginario. Así que hay que interponer una acción de inoficiosa donación. Bueno, y efectivamente así se hace. Y logran recuperar parte de ese bien para poder participar los herederos. Pero en todo caso puede que le quede algo a la ciudadana aquella que participó en ese operativo. Ese es el programa en general que tiene el curso. Son 5 unidades que son, si ustedes le buscan las 5 patas al gato, bien entretenidas y además con bastantes situaciones de la vida real que uno puede ir verificando. Fíjense ustedes que entre los ejemplos, bueno, ahí tienen ustedes, partamos por mencionar situaciones que ustedes mismos pueden anotar para ir buscando material. Cristiana, a usted que te gusta el cuento. Douglas Tompkins, ¿cierto? El norteamericano que fue multimillonario y que incluso le hizo donaciones al fisco de Chile de grandes extensiones de terreno que eran los parques al que le atribuían todo tipo de intenciones alevosas, etcétera, etcétera, y que al final el hombre lo que estaba haciendo era defendiendo la naturaleza. Eso era lo que él defendía. Lo que pasa es que como nosotros tenemos algunas intenciones alevosas dentro de nuestra conciencia, creemos que los demás actúan así. Pero en definitiva, no fue eso lo que ocurrió. Y Tompkins, cuando muere, cierto, de manera trágica, en definitiva, había establecido todo un sistema de fundaciones. Los americanos, entiéndase, los nativos de Estados Unidos, de Norteamérica, tienen libertad de testar. Ellos pueden dejarle sus bienes a quien quieran. Y normalmente con el objeto de no tener que pagar más impuestos, crean
una institución que se llama trust, a través de la cual van generando la posibilidad que se administren esos bienes y que cuando ellos fallezcan puedan continuar sin ningún problema. Y él efectivamente hizo eso y dejó como administradores de esos trusts, en uno de ellos a su segunda mujer y en otro no recuerdo a quién. Pero en definitiva, la que no recibió, bueno, y esa mujer fue la que, complementando la voluntad de Tompkins, entregó el Parque Pumalín, los cientos de miles de hectáreas, se lo entregó al gobierno de Chile. Y en esas circunstancias, entonces, tenemos que no había esas intenciones, sino que había un interés real por proteger la naturaleza, una búsqueda ecológica del bien, y que él lo había manifestado en vida, pero uno no les cree. Él se había desprendido de una gran empresa, North Face, no sé cuánto se llamaba, la empresa que tenía, y en esas circunstancias, ¿cierto? La hija, que fue preterida, no tenía derecho, porque tienen libertad de testar, pero que fue preterida en la administración, interpuso una demanda pidiendo la nulidad del testamento efectuado por Douglas Tompkins. Demanda que tengo entendido está radicada en el Juzgado de Letras de Puerto Varas. Pero en todo caso, Cristian, por si se quiere poner a investigarla, uno pone la noticia, testamento de Douglas Tompkins, nulidad de testamento, peleas entre los herederos de Douglas Tompkins, googlea y va a tener noticias. Y ahí recuerdo que un estudiante hace un par de años me apareció hasta con la copia del testamento que en alguna oportunidad había hecho el mismo Tompkins. Bueno, en esas circunstancias, ese puro caso tiene para verificar si ese testamento está bien hecho, está mal hecho, si se hizo en Estados Unidos, tiene aplicación en Chile, etcétera, si él era una persona a la que se le podía aplicar la legislación chilena o no, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tienen un caso de investigación, de entretención, por si ustedes quieren. Y el otro, que también fue muy interesante, fue el que se produjo a propósito de esta sinvergüenzura de los políticos que buscaban obtener su financiamiento a través de empresas que de esa forma prácticamente los dejaban sometidos a su querer porque iban a quedar siempre agradecidos los candidatos electos por las generosas donaciones que se hacían. Y entonces el caso de los Carlos, los del caso Penta, ¿recuerdan ustedes? Ahí están los dos Carlos. En esa empresa Penta, que era un gran consorcio, incluía bancos, incluía empresas de seguro, etcétera, etcétera, había un gerente general que era el que efectivamente manejaba todos los negocios y llevaba a cabo las actividades y hacía, ¿cierto? Era la mano del gato, ¿cierto? Ustedes escuchan esa expresión que sacan las castañas con la mano del gato. En definitiva, ese es un dicho que dice relación con la gente del sur, que las castañas las ponen a asar encima de las brasas del brasero. Y para sacarlas hay que quemarse un poquito y sacarlas. Pero en vez de usar la mano propia, agarran al gato, les tiran la garra al gato y el gato rápidamente tiran las castañas fuera del brasero. Entonces, sacar la castaña con la mano del gato es esa figura. Y entonces este señor que se llamaba Hugo Bravo, el gerente general de Penta, pretendió poner término a su relación con la empresa Penta, pidió una determinada indemnización, no lo inflaron, no le dieron el gusto, y en esa circunstancia él dijo, entonces voy a demandar. No te pensamos pagar, le dijeron cuando demandó. Entonces voy a hablar, dijo, y habló. Y se produjo toda la debacle que ustedes conocen respecto de las denuncias a todos los políticos de la Unión Demócrata Independiente, que partiendo por su original, ¿cómo se llamaba el presidente antiguo? Un señor de apellido Noboa, que quedó con
suspensión provisional, todos en definitiva, de una u otra manera, fueron sometidos a los procedimientos penales correspondientes. Y Jovino entonces, Novoa, profesor. ese Profesor. mismo que fue el primero, sí, efectivamente. Y el Entonces, otro es Juan Carlos Delano. no, si son todos. O sea, Juan Carlos Delano y el otro era, el otro Carlos, ya se va a acordar Lavín, doña María Esther. ¿Ah? No, Lavín, Jovito profesor. No me Novoa fue el acuerdo, de los que profesor. Carlos después Delano se y acordará. Lavín. Carlos Delano y quién más, don Sebastián. Era Delano y Lavín. Lavín, tiene razón. Carlos Lavín y Carlos Delano. Entonces, bueno, en esa circunstancia, don Hugo Bravo destapa la olla y se generan todas las causas, deben ser más de 100 las causas que deben haber habido, porque no solamente fueron políticos de la Unión Demócrata Independiente, sino que lo más llamativo era que había muchos políticos de partidos de oposición que despotricaban cuando los veían y estiraban la mano para que les entregaran la dádiva cuando no los veían. Bueno, Hugo Bravo dice todo eso, habla todo eso y en definitiva, enfrentado a esa situación, cuando ya es prácticamente despedido y todo lo demás, le pide también la adhesión y colaboración a su familia, pero su mujer se niega a apoyarlo y entiende de que él, creo, ha sido una persona desleal con quienes fueron los Carlos con los que estuvo trabajando tanto tiempo. Y entonces, él que tenía hecho un testamento en el cual figuraban su mujer y sus hijos, deja constancia en el testamento que otorga de que deshereda, de que le quita la calidad de asignataria forzosa a su cónyuge por la conducta desleal que ha tenido hacia él porque no lo ha apoyado y él ahora se enfrenta a un cáncer que en definitiva lo lleva a la muerte. Entonces, en definitiva, él inicia esa acción de desheredamiento, que es una de las cosas que nosotros vamos a tener que mirar tangencialmente en este curso, pero que la vamos a ver. Y ocurre que en el desheredamiento aparece un cuento bien interesante, que si él inicia, Hugo Bravo, inicia una acción de desheredamiento, en este caso contra su cónyuge, sus herederos tienen que mantener esa acción si él fallece. Y el drama era que entre los herederos estaba la misma cónyuge que se había desheredado. Entonces, era un problema bien interesante cómo la sucesión va a mantener la acción si en definitiva estamos enfrentados a que van a ser los hijos los que van a tener que llevar a cabo esa acción y que la demandada es su madre. Bueno, si se meten a buscar la historia de ese testamento de Hugo Bravo, van a encontrar la historia completa y vamos a poder conversarla en su oportunidad porque tiene un desenlace bastante interesante. Uno se puede ir mirando qué consecuencias se van a producir para que al final, cuando don Hugo Bravo fallece, uno se entere de qué pasó en definitiva. Ese tipo de situaciones, bueno, y los que yo les hablaba de los testamentos que dicen relación a aquellos que se otorgaron después del terremoto y tsunami del 2010, del 27F. Entonces, en esas circunstancias hay elementos de la vida real que es importante tener en consideración en el análisis de este tipo de situaciones que vamos a ir encontrando en el decurso del curso. En esas circunstancias, entonces, les tengo que mencionar ahora qué textos son los que ustedes pueden usar para estudiar el curso. Tenemos, en primer lugar, que el libro que se utiliza, en el curso es se llama Derecho Sucesorio de Hernán Troncoso Larronde. Derecho Sucesorio de Hernán Troncoso Larronde. Virtud de Hernán Troncoso Larronde, ustedes ya lo conocen, lo estudiaron en familia, quienes estuvieron allí. Este es un libro de 266 páginas que tiene suficiente espacio, va
prácticamente a doble espacio, y uno puede, por consiguiente, estudiarlo y leerlo de manera pacífica y tranquila, sin mayores conflictos. Hay otro libro que también está en la categoría de los manuales, que es el de don Ramón Mesa Barros, que se llama Manual de la Sucesión por Causa de Muertes y Donaciones entre Vivos. Manual de la Sucesión por Causa de Muerte y Donaciones entre Vivos. Octava edición es esta, puede que haya ya alguna más nueva, debería haberla en todo caso, porque este, hasta donde yo sé, es viejote. Claro, este es del 2004, pero fíjense que partió con su primera edición en 1953 y ya llegó a la octava edición en el 2000 y se reimprimió la octava edición en el 2002 y el 2004. Y tiene modificaciones establecidas por la materia de filiación y en la de adopción. No está aquí, y eso ténganlo presente, porque tampoco está en las diapositivas. No alcancé a modificarlo, lo que dice relación con la incorporación cristiana del conviviente civil, porque esa es una norma recién del 2005, ¿cierto? Y cuando nosotros estudiamos el acuerdo de unión civil, mencionamos que el conviviente civil adquiría ahora el mismo estatus jurídico que el cónyuge sobreviviente. De manera que es bien interesante allí tener presente que este ciudadano que aparece así más movedizo y más nuevo, tiene una presencia que es importante y además entra en la categoría de asignatario forzoso. No se puede dejar fuera al conviviente civil. Profesor, disculpe, ¿cuál era el nombre del autor del manual de la sucesión? ¿En nombre de quién? ¿Del autor del segundo libro que mencionó? Ya lo dije ya, no voy a andar repitiéndole todas las... Qué malo soy. Ya, entonces, este se llama Ramón Mesa Barros. Vale, gracias. Manual de la Sucesión por Causa de Muerte y Donaciones entre Vivos de Ramón Mesa Barros. Ya. Y dijimos, y además hay otro, que este lo encontré el otro día aquí, revisando la biblioteca, juntando los que dicen relación con el tema de la sucesión por causa de muerte, porque cuando traje los libros los puse en los estantes así nomás y no los no los he ordenado. Entonces, pero entre medio de esos libros apareció este, que es alguien que podría ustedes haber estudiado en materia de bienes. En bienes había un libro de este mismo profesor. Esta es una edición del año 2000, tiene solamente 20 años. Y este es un libro que escribió, se llama Síntesis del Derecho Civil, Sucesión por Causa de Muerte y Donaciones entre Vivos, ¿cierto? De Abraham Kiverstein. Sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos. Tiene la ventaja de ser también lo suficientemente breve y no tan extenso. Pero a su vez, hay un libro que es importante que tengan en consideración como de aquellos que constituyen un todo y que finalmente siempre van a ser importantes de consultar, y que es el derecho sucesorio de don Manuel Somarriba Undurraga. En derecho civil, los textos de don Arturo Alessandri Rodríguez y de Manuel Somarriba son tal vez los más tradicionales que se han impreso en nuestro país. Entonces, ponle tú el Tratado de Derecho Civil, parte preliminar y general, que es ese, ¿cierto? Ustedes lo tienen que haber visto en alguna oportunidad, y es de los tratados completitos, ¿cierto? Que van con mucha
formación bibliográfica a su vez, y que sirven para que uno estudie con claridad, sobre todo si uno tiene algún asunto que tenga que discutir en tribunales. Siempre el Alessandri Somarriba va a constituir una ayuda importante. Y por consiguiente, Arturo Alessandri y Manuel Somarriba, en esta síntesis que tradujo Antonio Bodanovich, es un elemento importante de ayuda. Está el Tratado de Derecho Civil, este tomo segundo, están a su vez, ¿cierto?, lo que dice en relación con los derechos reales, que está por acá, tengo entendido. Alessandri Somarriba Bodanovich, Tratado de los Derechos Reales, estos son 2 tomos, ¿cierto? Entonces, si uno va viendo, el Alessandri Somarriba es y constituye un elemento importante dentro del estudio cuando uno quiere profundizar en determinadas materias. Y en esas materias, entonces, este derecho sucesorio fue profundizado prácticamente por don Manuel Somarriba solo. Ya no participó allí el profesor Alessandri Rodríguez. La gracia que tiene este texto que editó la editorial Jurídica, esta es una edición del año, ya les digo, esta es una edición del año 2005, esta va en la 7ª edición actualizada. La versión de este texto es del profesor René Abeliuk Manasevich, que ya por sí solo él era, hay un texto de obligaciones que ustedes pueden haber usado en su momento para estudiarlo, que es muy completo. Entonces, pequeños manuales para estudiar, dijimos, Hernán Troncoso, que va complementado con las diapositivas que nosotros les enviamos. Y a continuación, el manual de don Ramón Mesa Barros es una buena colaboración, pero ya si vamos a entrar un poco más en el tema, el Somarriba Abeliuk viene en nuestra ayuda. De manera que, de esa forma, nosotros vamos conformando. Bueno, y tienen ustedes, no se olviden de nuestro colaborador por internet, que es el profesor don Juan Andrés Orrego Acuña, que tiene todo el material correspondiente para que por esa vía nosotros vayamos complementando aquello que queramos llevar a cabo de manera más pacífica en nuestro estudio. Pero yo diría que mi interés es que ustedes, que ya son casi abogados, vayan viendo una situación de tipo práctico. ¿Cómo pido la posesión efectiva de la herencia de don Juanito Pérez? Primera pregunta. ¿Hizo testamento? No sé. ¿Cómo sabemos? Váyase a la página del Servicio de Registro Civil e Identificación y entre a la página el día del níspero por la tardecita, porque así como estamos, en que la gente está pidiendo la clave única, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil. Pero tengo entendido que el Servicio de Registro Civil está separando páginas para que no se alteren los servicios tradicionales de aquellos que son los excepcionales. Entonces, en el Servicio de Registro Civil e Identificación, nosotros tenemos un registro nacional de testamentos. Si queremos saber si alguien ha hecho un testamento, nos metemos al Registro Nacional de Testamentos del Servicio de Registro Civil e Identificación. Vamos a saber, y lo vamos a aprender durante el curso del curso, que tenemos nosotros que las posesiones efectivas hoy día se obtienen por la vía administrativa en el 90% de los casos. ¿Y dónde es esa vía administrativa? En el Servicio de Registro Civil e Identificación.
¿Y cómo se obtiene la posesión efectiva? Con un formulario tipo, que ustedes lo pueden verificar y leer cada vez que se metan a la página del Servicio de Registro Civil, solicitud de posesión efectiva. O pueden imprimirlo, lo imprimen y de esa manera, espérense un pelo. O lo imprimen, digo. Y aparece entonces algo que es esto. Y pueden jugar con él. Dice solicitud de posesión efectiva ante el Servicio de Registro Civil de Identificación. Oficina. ¿Dónde estoy? Estoy en la oficina de... ¿Dónde quiere pedirlo, Cristian? La Serena. En La Serena. Ya está. Oficina La Serena. Número tanto. Fecha, la de hora, tal cosa. Ya está. Datos del causante. Causante es también el de cuyus, Maester. El de cuyus. Que también se llama, ¿cómo dijo Vivi? Finado. ¿Ya? Del occiso del causante. Entonces, datos del causante, el RUN o el RUT, la fecha de nacimiento del finadito, día, mes y año. Nombre, Rudelindo del Rosario Pérez González. Apellido paterno, apellido materno, fecha de defunción. Y ahí va por nacionalidad, 1 chileno, 2 extranjeros. Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Aquí nos falta uno. Este es viejo, este debe tener algunos años. A todo esto el formulario viene con esto que se llama instrucciones de llenado del formulario de solicitud de posesión efectiva. ¿Dónde obtener la información requerida? Y ahí viene. Vale decir, aquí tenemos parte de nuestro curso. Incluso podemos usar el formulario para hacer en la prueba, si hagamos la prueba, llena el formulario. Ya. ¿Y qué más dice? Último domicilio, quiénes son los herederos, quién es el solicitante. Aquí se ponen ustedes y ponen los datos, qué sé yo, salen los herederos, salen todos los declaración de bienes del causante, esos son los bienes que el finadito tenía, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para los efectos prácticos, según veo, es esto, instrucciones de llenado del formulario. Ahí está. Con eso tenemos, mire, son 3 hojitas para llenar. Eso. Entonces, en esa circunstancia, esa es la gracia que tiene este curso de Derecho Sucesorio, que nos podemos poner en la vida real a buscar. Pero eso sería la posesión efectiva administrativa. Pero si la persona hizo testamento, ya no se pide la posesión efectiva en el registro civil, sino que hay que pedirla ante el juez de letras del último domicilio del causante. Y en ese caso, entonces, ahora que ustedes mismos se podrán buscar una solicitud de posesión efectiva testamentaria. La buscan, googlean, solicitud de posesión efectiva testamentaria, y por ahí les saldrá alguna y vamos haciéndola y vamos llenándola, ¿ya? Y más adelante podemos ponernos a hacer testamento, pues. Cristian, hagamos testamento, ya. ¿Qué cosa, qué testamento queremos hacer? Ya. Supongamos que usted es el subteniente Millao, el descendiente del que murió allá en la batalla de Tarapacá, perfecto, ya. Hagámosle el testamento militar. Hagamos el testamento marítimo, qué sé yo, porque la Viviana salió a dar una vuelta en el catamarán Gabriela Mistral. Iban en el catamarán y empezó la mar a moverse para arriba, para abajo, y dijo, ay, nos vamos a morir, nos vamos a morir, quiero hacer testamento, quiero hacer testamento. Y hace testamento, ¿podrá hacer testamento arriba del catamarán Gabriela Mistral? Pregunta que queda pendiente. Como nos quedan 2 minutos y medio, no la vamos a contestar. Se la vamos a dejar pendiente a la Vivi para su prueba. Eso es. Entonces, fíjense ustedes que nos hemos llevado 3 horas, ¿cierto? Sí, son 3 por 4. Nos hemos llevado 3 horas analizando el puro programa. Pero yo creo que ha sido provechoso como visión global del cuento.
creo yo. ¿Hay alguna pregunta en especial? No la pueden hacer porque el tiempo se está acabando. Así que doña María Esther Toro Fuentes, guárdese su pregunta para la próxima clase. Yo creo que las clases en general las vamos a hacer, Emanuel, igual que esta, partiendo a las 7 de la tarde y hasta las 9:30, ¿cierto? Como el día de hoy, para no hacernos mayores dificultades en nuestra vida diaria. Sí, lo bueno, Gusto de haberlos vistos, bien recibidos en este curso. Diga algo o calle para siempre, Emanuel. no, que lo bueno sería que igual los breaks fueran de 15 minutos para alcanzar a despejarse un poco. ¿No se despejó solito? No, si este de 15 minutos estuvo bueno, por eso le digo que son buenos Ya. los 15 minutos, porque como vamos Ya. a tener la continua, entonces la idea es no estresarse. Me parece bien. Se hará como lo pide don Emanuel Collado. Gusto de verlos. Buenas noches. Cambio Buenas noches, y fuera. profesor. Igualmente, estén bien. Chao, Chau. profesor. Chau. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches a todos. noches. Chao.